Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, vamos a continuar con nuestras clases. El día de hoy vamos a repasar la parte teórica de qué es lo que hemos visto en la clase anterior. Pues para ello vamos a repasar los fundamentos, qué es programación orientada a objetos, un poco JDBC, la conexión con base de datos. Dentro del temario que tenemos, vamos a ver, entender un poco qué es Java, entender un poco OpenJDK y Oracle JDK, del por qué cada uno, los tipos de datos, los tipos de datos primitivos versus los tipos de datos creados en base a una clase, o los wrappers, los operadores, los principios de la programación orientada a objetos y ver un poco qué es JDBC. Bueno, creo que este es, digamos, entender un poco por qué debería aprender Java, cuál es el objetivo. Básicamente Java es un lenguaje que se utiliza en distintos rubros, ¿no? Uno de ellos es el cloud computing, con el tema de microservicios. Luego también tenemos en el rubro del desarrollo de videojuegos, ¿no? En la cual pues se puede utilizar también lo que es de la realidad virtual, ¿no? Algo que los videojuegos combinan bastante bien. También podemos trabajar en el rubro de Big Data, en la cual podemos pues o es utilizado para los motores de procesamiento, en la cual pues trabajan con datos bastante complejos y cantidades masivas. También está en Internet de las cosas, utilizado para programar sensores y hardware. En la inteligencia artificial tiene sus propias APIs, y también en software digamos empresarial. Seguramente hay RPs, ¿no? Pues para los desarrolladores es, ¿no? Digamos que tenemos una gama en la cual pues podrías ir especializándote en alguno de los campos o combinando algunos. Entonces, la información igual está dentro de las dos grandes empresas de cloud, digamos Azure, Amazon, ¿no? Haciendo una búsqueda pues puede encontrar todos los rubros en los cuales podemos encontrar Java. Dentro de las aplicaciones pues tenemos por ejemplo como Spotify, Signal, que utilizan, ¿no? El juego bastante conocido Minecraft, ¿no? El LinkedIn, tienes también Netflix, ¿no? Netflix ha revolucionado digamos el tema de microservicios, ¿no? Cuando empezó a crear el tema de Netflix OS, ¿no? El tema de Actuator, ¿no? De cómo trabajar de manera distribuida. Bien, Java. Java es un lenguaje fuertemente tipado, en la cual primero tienes que definir la variable, ¿no? Nombrando de qué tipo es, a diferencia de otros lenguajes que son más dinámicos. Java se basa en conceptos de objetos, ¿no? El cual nos va a facilitar reutilizar, ¿no? De repente sintetizar y abstraer, ¿no? Mucho código. Entonces, dentro del desarrollo de Java vamos a encontrar ciertas kits, ¿no? Por ejemplo, el JDK, digamos que es el completo, el cual te permite desarrollar, ¿no? JDK básicamente es Java Development Kit, en la cual tú al desarrollar vas a requerir en algún momento poder revisar línea a línea cómo se está comportando y qué es lo que hace el programa que tú estás escribiendo. Luego tenemos JRE, solamente la parte de ejecución, ¿no? Con JRE no vas a poder, por ejemplo, hacer el debugging, a diferencia con el JDK, sí. Luego tenemos el JVM, Java Virtual Machine. Cuando nació Java, pues, ¿no? Antes de Java eran lenguajes orientados, digamos, a sistemas, ¿no? Había uno que podía correr directamente, digamos, en Windows, otro de repente en Unix, ¿no? Y es más, estaba bastante orientado a la arquitectura y al procesador, ¿no? Pero lo que Java hizo fue crear, digamos que alguien intermedio, que es la Java Virtual Machine. Digamos que la JVM es especializada para el sistema operativo, ¿no? Uno específico para Linux, ¿no? Para Mac, para Windows.
pero el código que tú escribes en Java es lo mismo, ¿no? Entonces, cuando tú compilas, se compila en un código intermedio llamado Bitcoin, no, sí, Bitcoin, ¿no? Y lo que hace es bytecode. Lo que hace el JVM es interpretar esos bytecodes y los va a interpretar pues al lenguaje máquina, ¿no?, que requiera o en el formato que necesita el sistema operativo. Y JIT básicamente es Just in Time, ¿no? Es el transformar los bytecodes en código nativo, ¿no?, en la plataforma que se ejecuta. Entonces, digamos que estos son los conceptos generales o esenciales para entender de cómo trabaja Java, ¿no? El JDK para desarrollar y hacer debugging, el JRE para tus despliegues, para que se ejecute, JVM, pues el mismo desarrollo se pueda ejecutar en distintos sistemas operativos, y JIT es digamos que el componente que va a convertir los bytecodes a código máquina o a código nativo. Bien, vamos a repasar un poco la historia de Java, las versiones que actualmente tenemos. Acá tenemos a partir de JDK 8, ya, digamos que a partir de allí hubo todo un cambio, ¿no?, porque agregó una serie de nuevas características, ¿no?, como lambda, el tema de Java, la API de fechas, ¿no? Si vemos en la parte superior acá son la cantidad de cambios por cada versión que se ha agregado. Entonces, anteriormente la evolución de Java era bastante lento. Por ejemplo, tenemos el JDK 8, ¿no?, y luego el JDK 8 salió en 2014, ¿no?, el JDK 9 todavía sale en el 2017, ¿no?, y luego el JDK 10 en el 2018. Entonces, lo que Java ha hecho, por ejemplo, es tomar ciertas versiones, marcarlos como LTS, ¿no?, soporte extendido, ¿no?, Long Time Support. Entonces, el LTS, ¿desde dónde empieza a versionar de ese modo? Desde JDK 8, ¿no? Es, digamos que la versión LTS de largo alcance, que tiene soporte hasta 2030. El siguiente LTS es el JDK 11, ¿no? Digamos que los recomendados para utilizar en producción, ya. Los otros, el JDK 9, JDK 10, podrías utilizar sin ningún problema en producción, pero digamos que tienen soporte, si hubiera alguna vulnerabilidad o algo, pues tienen, una vez cumplido el ciclo de soporte, ya no se van agregando, ¿no? A diferencia de los JDKs, los LTS sí. Luego del JDK 11, digamos que el comité de Java dijeron, mira, la evolución de Java nos toma mucho tiempo. Entonces acordaron en que podía ser una versión LTS o de soporte extendido cada 3 años, ¿no? Luego de ello, ¿no?, cuando llegaron a JDK 17, mencionaron, ¿no?, o se dieron cuenta de que cuando quieren hacer la migración, generalmente en la empresa van utilizando las versiones LTS, ¿no? Y entonces en el intermedio, ahora sale, digamos que una versión STS, ¿no?, de cada 6 meses, pero generalmente en producción van teniendo las versiones LTS, ¿no? Entonces migrar de JDK 11 a JDK 17 probablemente la dificultad no sea un poquito alta, ¿no? Entonces, lo que dijeron es, los clientes, ¿no?, en producción van a tener instalados, van a utilizar los LTS, ¿no? Digamos que seguir el ritmo de estar actualizando cada medio año tu versión, digamos que no, es poco probable, digamos que en las empresas. Entonces lo que hacen es van migrando de LTS en LTS. Entonces, para que esa migración no sea tan compleja, dijeron, ok, las versiones LTS ahora van a salir cada 2 años. Entonces, la última versión de Java es JDK 25, que acaba de salir el 15 o 16 de septiembre. Está bastante calientito, ¿no? Actualmente las empresas vas a encontrar muchos proyectos que todavía utilizan JDK 8,
Luego tienes una mayoría inmensa que tiene JDK 11, un porcentaje que ya ha migrado a Java 17 y muy poco que todavía están en Java 21, ¿no? Entonces, en el transcurso de esas versiones, pues se han ido agregando características. Hay muchos, por ejemplo, Java, en las últimas versiones, pues para hacer tu Hello World, ¿no? Ya no vas a requerir crear, digamos que escribir public static, ¿no? Main, sino que de frente, ¿no? Un void y sin ni siquiera crear la clase, no, creas una clase, pero ya no tienes que nombrar la clase en el mismo archivo, ¿no? Entonces, la idea es poder facilitar a los nuevos personas que están ingresando al mundo de Java, ¿no? Que no sea tan difícil de entender. Pues cuando recién ingresas o vas a aprender y quieres hacer tu primer rol al mundo, pues vas a ver que ahí, por ejemplo, te dice que es una clase, ¿no? Luego que es un método, void, y entonces como que por allí dijeron que, ¿no? El primer vistazo que le vas a dar a Java es muy complejo. Vayamos simplificar y facilitar pues a los nuevos que vayan o que quieran sumarse a aprender Java. Bien. ¿Qué es Oracle JDK y qué es OpenJDK? Después, inicialmente, pues, digamos que el propietario o la empresa que estaba detrás de Java era Sun Microsystems, ¿no? Y luego vendió Java a Oracle. Entonces hubo un tiempo en que dijeron que Java se iba a licenciar, ¿no? Pero lo que ha sucedido en realidad es que se ha creado OpenJDK, digamos que de open source, en la cual se tiene el código de la implementación y luego ya las empresas van compilando, ¿no? El binario que nosotros los desarrolladores vamos a utilizar. Dentro de esas empresas, digamos que nos ofrecen el JDK, podemos tener lo que son open source y los que son propietarios. Los propietarios no es que te venden como tal el JDK, lo que te venden es el soporte. Entre los JDK, digamos que tenemos lo que es Eclipse Temurin. También tenemos Amazon Coreto, las que son, digamos, propietarias. Ya tenemos Oracle, tenemos GraalVM, pero todos ellos parten de la base de OpenJDK. Digamos que el código fuente es el OpenJDK. A partir de allí, ellos van a compilar y van a repartir o ofrecer ese binario. Entonces tú podrías utilizar cualquiera de esas versiones y son compatibles. ¿Por qué? Porque la base es la misma. Bien. Ahora, los tipos de datos. En Java tenemos 8 tipos de datos primitivos, en la cual nosotros para poder utilizar cuando requeramos para valores numéricos enteros, vamos a tener valores numéricos con decimales, vamos a tener caracteres, ¿no? Letras. Entonces, cuando queremos utilizar para valores booleanos, ya sea verdadero o falso, true, false, tenemos boolean, ¿no? Y en particular seguramente en Java vas a ver los valores o los tipos de datos que empiezan en minúscula, las cuales les llamamos primitivos, y otras que inician con mayúscula, ¿no? Que están basados en clases o no primitivos, o también le conocen de referencia. En algunos casos, o generalmente lo que se conoce también como wrappers, envoltorios. Entonces, cada valor primitivo o cada tipo de dato primitivo tiene su propio wrapper. Entonces, los wrappers, digamos que tienen la clase base, la clase object. A partir de ahí tenemos, por ejemplo, los numéricos que vendrían byte, short, integer, long, float, double, ¿no? Short, digamos que es un entero pequeño. Integer, un entero intermedio. Long, digamos que un entero extenso, ¿no? Luego tienes float, igual digamos que un número flotante,
un número que tenga decimales pequeño, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, el tamaño, ya que ocuparía cada uno de ellos, ¿no? Luego vemos de dónde empieza, por ejemplo, y hasta dónde puede llegar, ¿no? De acá, ¿no? Rango de valores. Entonces, si yo tengo esos dos tipos, digamos que tengo tipo de datos primitivos y tengo tipo de datos que son de referencia o wrappers, ¿no? ¿Cuándo utilizar uno u otro? La recomendación es utiliza wrappers cuando pueda haber la posibilidad de que se tenga que asignar un valor nulo. Entonces, en ese caso te conviene utilizar los wrappers. Bien. Y los operadores en Java. Tenemos los operadores de tipo aritméticos, la suma, resta, multiplicación, división y los módulos. También tenemos los operadores lógicos. Los operadores lógicos se utilizan bastante para poder comparar. Por ejemplo, tenemos y, or. También tenemos las operaciones relacionales. Por ejemplo, para utilizar el mayor, menor. O, por ejemplo, tenemos el doble igual, que es para comparar. El admiración y igual es como para negar, ¿no? O para que la comparación sea distinta, ¿no? Otra es la comparación que busca la igualdad. Luego tenemos las operaciones de asignación, ¿no? Por ejemplo, cuando yo quiero incrementar, puedo utilizar el más igual, o podría utilizar el más, ¿no? O el igual solo es cuando tú quieres asignarle un valor. Bien, entonces Java trabaja con el paradigma de programación orientada a objetos. Para Java todos son objetos. Entonces la programación orientada a objetos, que busca, ¿no? Busca abstraer o sintetizar, ¿no? Objetos de la vida real. En este caso, por ejemplo, vamos a hablar de un vehículo, ¿no? Nos ponemos a pensar un taxi, digamos, ¿no? Las características que tiene, por ejemplo, va a ser de un color, ¿no? De repente va a tener unas medidas, va a tener un tamaño, ¿no? Seguramente va a tener una capacidad, ¿no? Una altura también podría ser, la cantidad de ruedas, ¿no? Entonces, cuando trabajas con programación orientada a objetos, vas a trabajar con clases. Las clases que vendrían a ser como las plantillas o los planos, ¿no? En la cual tú vas a identificar y anotar esas características del objeto de la vida real, ¿no? Y en base a ello vas a construir objetos, ¿no? Entonces, seguramente vas a construir un carro 1 a partir de tu clase car, ¿no? Entonces, vas a construir distintos objetos. Por ejemplo, no se van a diferenciar por el color, ¿no? El tamaño, la capacidad, pero digamos que la plantilla base, ¿no? Sería la clase en la cual están esas características. Luego también la programación orientada a objetos, ¿no? Trabaja con lo que es herencia, ¿no? El cual quiere decir que a partir de una clase padre, ¿no? A partir de otra clase poder agregarle características propias, ¿no? Pues sería como un ejemplo fácil de entender, pues entre padres y hijos, ¿no? Los hijos van a heredar las características de los padres, ¿no? Por ahí quizás ¿no? Podría ser el color del cabello, ¿no? O el carácter. Entonces, varias cosas que vas a heredar del padre, ¿no? Entonces, en la programación orientada a objetos sucede lo mismo. Por ejemplo, aquí en la imagen tenemos la clase vehículo. Y luego de esta clase vehículo podrías tener ¿no? las clases hijas. Por ejemplo, una bicicleta, ¿no? Sigue siendo un vehículo, ¿no? Entonces, va a heredar todas las características de la clase padre y adicionalmente va a tener sus características propias, ¿no?
Luego también vas a tener la otra clase que vendría a ser cars. Y en base a esa plantilla o esas clases tú vas a crear los objetos, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, ¿no? Carros o autos de distintos modelos y distintos colores, ¿no? Entonces lo vas creando a partir, ¿no? O en base a la clase, ¿no? Lo mismo sucedería con las bicicletas, ¿no? Vas a tener distintos modelos, pero digamos que la plantilla, el plano, ¿no? Es la clase. Aparte de ahí vas creando tus objetos. Si quisiéramos ver de repente de manera acá un poco jerárquica de cómo podrías crear, ¿no? A partir de una clase padre, las clases hijos. Por ejemplo, tenemos una clase animal, que su característica, su atributo común es el color, ¿no? Luego tenemos acá un método que va a ser común también, que se llama eat, ¿no? Que es comer, void. Entonces, acá tenemos un perro, y que aparte de tener, digamos que de heredar la característica de la clase padre, va a tener su propia característica. Lo mismo va a ocurrir con la clase lion, ¿no? Y adicionalmente, por ejemplo, acá tiene, digamos que un perro va a tener su propia característica también, que puede ser, no va a tener un dueño, ¿no? El lion va a tener su propia característica, ¿no? Por ejemplo, el nombre de su jungla. Entonces, cuando estamos hablando de programación orientada a objetos, vamos a escuchar el término de clases. Una clase es la plantilla, ¿no? Un objeto es la instancia creada a partir de esa clase. ¿Qué es una instancia? Una instancia es el momento en el que se crea un objeto. Bien. Dentro de sus pilares, los principios de programación a objetos serían estos cuatro, ¿no? El encapsulamiento, la herencia, el polimorfismo y la abstracción. Pues el encapsulamiento es poder mantener ¿no? los atributos de manera privada y luego proporcionar métodos con los cuales poder interactuar, ¿no? Métodos públicos. Luego la herencia, pues es la característica que nos permite crear otras clases, ¿no? Heredando ya las características del padre, ¿no? O tomando como base a otra clase. El polimorfismo, pues vamos a tener métodos, ¿no? O características que la clase padre, ¿no? Va a heredar sus hijos, pero esas características seguramente van a tener su propia particularidad, ¿no? De acuerdo a la clase que lo va a implementar. Y la abstracción es poder ocultar, ¿no? La implementación compleja. Uno de los ejemplos es que vamos utilizando interfaces y cuando llamamos, pues hacemos uso de esas interfaces, ¿no? Ya por dentro esa interfaz va a tener su propia implementación. Entonces vamos a abstraer la parte de cómo está implementado la parte compleja, y lo que nosotros, digamos que cuando desarrollamos, ¿no? A veces nos interesa el contrato, ¿no? De qué es lo que nos devuelve. Y internamente cómo lo devuelve, cómo lo procesa para devolverte, ¿no? Ese valor que requieres, pues tendrá su propia complejidad, ¿no? Bien, entonces, cuando vamos a hacer un desarrollo, pues vamos a procesar datos, ¿no? Vamos a tener datos de entrada y luego datos de salida. Pero esos datos se van a tener que almacenar en algún lugar, ¿no? Puede ser de repente un archivo Excel o un Notepad++, no, un blog de nota, o lo común que siempre utilizamos son base de datos. Podemos tener base de datos relacionales y base de datos no relacionales. Entonces, siempre vamos a requerir guardar información y leer información desde una base de datos. Entonces, JDBC es una API en la cual nos ofrece métodos, ¿no? Digamos que abstrae, te devuelve métodos para que tú insertas la información y para que tú recuperas. Pero por dentro
¿no? Ya tiene, de acuerdo al motor, tiene su propia implementación, ¿no? Seguramente en Oracle para guardar, ¿no? Tiene su propia forma de guardar, y para leer lo mismo. Con SQL Server sucede lo mismo, pero a nivel de desarrollo, ¿no? Tú vas a llamar un método el cual te va a permitir, por ejemplo, leer esa información, ¿no? Entonces, JDBC nos va a dar métodos en la cual nosotros no vamos a ver internamente cómo es que hace la persistencia o la lectura de esos datos, dado que lo que nosotros requerimos es que la información que tenemos los guarde o los lea, ¿no? Luego, por ejemplo, ¿cómo identifica o cómo se entera JDBC cuál de las implementaciones o qué base de datos se está utilizando? Ahí aplica, por ejemplo, el patrón strategy, ¿no? O patrón estrategia. Básicamente tú le indicas qué tipo de driver va a utilizar, y en base a ese tipo de driver va a recuperar la implementación que le corresponde a ese motor de base de datos.